Pues muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo en este espacio que está teniendo tantísima aceptación y que la verdad pues se nos está dejando grandes momentos con personas que lo están partiendo en el mundo de la literatura, de la política, de la actualidad, de la sociedad. Y hoy tenemos, como pueden ver, a todo un crack en esto de la crónica política, que es el amigo Luca. Luca, ¿cómo estamos? Luca Costantini, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenas. Pues Perfectamente aquí en Madrid. Pues desde Carmona a Sevilla, en esta mañana tranquila, todavía con aire de feria, Ya. eh, tenemos hoy la oportunidad de presentar esta novela, perdón, este libro de actualidad política, que quede claro, no esta novela, este libro de actualidad política. Es verdad que el español tiende siempre a llamar novela a todo lo que está en papel. No, esto es un libro de actualidad política titulado Yolanda Díaz, La seducción del poder, que por cierto me he puesto el polito a juego porque creo que, no sé, Luca, con este libro, si lo que has pretendido realmente es hacer una biografía no autorizada. No, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado, digamos, fuera Sí. de cámara, pero vamos a compartir, digamos, Es que quiero que con lo tus... compartas con el público porque sí, es vale, bueno que se sepa, ¿no, Luca? vale, vale, claro que sí, transparencia total. Bueno, a ver, claro, como no sé si en fin, la gente que me conoce y tal, sabrá que antes de este libro, pues hay otros dos libros anteriores sobre la historia de Podemos. Aquí mando yo, Aquí lo Historia íntima de tenemos. Podemos, eso, y Al oro del dinero, la verdadera historia de Podemos. Y este libro realmente nació con la idea de cerrar lo que algunos llaman la trilogía podemita, o sea, un poco interpretado casi como si fuera una serie, ¿no? De la que tantos gustan a esos nuevos dirigentes de la nueva política. Y entonces, claro, bueno, claro, la idea es, oye, ¿qué va a pasar después de Pablo Iglesias? Hay dos liderazgos alternativos, que son el de Yolanda Díaz y el de Irene Montero. Por lo tanto, ahí había una idea de centrarlo en esa pelea o guerra entre estas dos mujeres. Y la otra era, pues, enfocarlo en Yolanda Díaz. Al final elegí lo de Yolanda Díaz, aunque dentro del libro, pues evidentemente hay mucho de lo que es la guerra interna en Podemos. Por lo tanto, es una biografía hasta cierto punto y yo creo que sobre todo es esto, digamos, el tercer capítulo de esta, de esta trilogía, porque dentro hay mucha información de Podemos en Sí, sí, general, sí, sí, sí. de Izquierda Unida y tal, digamos. Por lo tanto, pues eso, en mi opinión es la tercera parte de, en fin, de esta historia política tan peculiar de que este partido Podemos y claro, lo que fue y lo que será, vamos a ver en cómo acaba. Esa era la idea. No sé si esta trilogía que cierra esta historia, por así decirlo, de Podemos, Lucas, realmente es el epitafio a este proyecto político que hijos de familias adineradas se convierten en los abanderados de los indignados, a diferencia de aquellos hijos de la revolución del 68 y compañía, ¿no? Todo este movimiento hippie y demás completamente diferente. Puede ser también este libro de actualidad política, Yolanda Díaz, La seducción del poder, por cierto, en la esfera de los libros. Aquí lo puede ver, toda la trilogía está publicada en la esfera de los libros. ¿Es el epitafio a este proyecto? ¿Tú crees que con este libro cierra Podemos una etapa y se abre la puerta de Sumar? Quizás todavía no sabemos con qué fecha de caducidad. Bueno, yo creo que así lo interpreta Yolanda Díaz. O sea, ella su jugada consiste exactamente en cerrar la etapa, el ciclo de Podemos. A ver, Podemos va a cumplir el año que viene 10 años formalmente, porque Podemos nace en 2014, en enero de 2014, en el Teatro del Barrio, que es un pequeño teatro en el barrio de Lavapiés, barrio multicultural aquí de Madrid. Lavapiés es, en fin, el lugar, digamos, la cuna de Podemos, ¿no? Además es un barrio, pues, curioso. Eh, Yolanda Díaz interpreta que la etapa de Podemos ha terminado. De hecho, es muy interesante porque en el libro cuento que después de cuando Iglesias la nombra sucesora, además sin decirle nada, ella se enfada, en fin, bueno, ya. Que también los políticos tienen esta tendencia de hacernos creer que ellos nunca quieren el cargo, ¿sabes? O sea, casi como Sí, si fuera en fin, un sacrificio por la humanidad y por la política, pues tener más poder. En fin, pero bueno, es cierto que las formas, en este caso de Iglesias, creo que no fueron las correctas, porque evidentemente lo normal es avisar antes a alguien antes de
pues señalarle. Yolanda Díaz interpreta que es una trampa, Yolanda Díaz se enfada y Yolanda Díaz lo primero que hace es reunir a unos cuantos diputados en el Congreso donde les dice, bueno, la etapa, literal, la etapa de Pablo se ha terminado, ahora vamos a marcar una nueva agenda y os pido, por favor, rebajar los tonos, por ejemplo, en las redes sociales, en Twitter y tal igual. O sea, ya está diciendo a los Pablo Echenique de turno que cuidado que aquí el estilo cambia, ¿no? Es un Vemos que aviso, no ha surtido efecto, ¿no, Lucas? No ha surtido mucho efecto. no, pero porque claro, porque ya ahí empieza, digamos, esta La guerra. rencilla la guerra que estamos viendo ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la operación. Vamos a ver si esta operación fracasa o no, porque uno de los elementos del por qué Pablo Iglesias, Irene Montero y tal están tan enfadados con Yolanda Díaz, a pesar de lo que ellos interpretan como traición, hay un elemento de fondo muy personal, que es la vocación de Pablo Iglesias de demostrar que el proyecto de Yolanda no funciona. O sea, Pablo Iglesias quiere decir a toda España, os estáis equivocando, esto es un bluff, este proyecto no funciona y la izquierda, digamos, alternativa al PSOE sigue siendo la que controlo yo. No obstante, parece ser, Luca, que tal como también tú desgranas en el libro, al final Pablo quiere seguir mandando en la sombra, pero ahora desde una, por así decirlo, atalaya audiovisual. Y de hecho, lo comentábamos hace unos días que acaba de comprar en la Comunidad de Madrid la licencia que tenía anteriormente 7NN, que como sabemos era la televisión que puso en marcha Marcial Cuquerella con algunos otros empresarios, en la que también finalmente Marcos de Quinto entró en el accionariado, finalmente no ha ido adelante, tenían presencia en toda España mediante algunos acuerdos y ha comparado ya la licencia en su canal Red, ¿no? Con una doble lectura, ¿no? De red, porque quiere establecer una red de televisiones a la izquierda de la Sexta y por el rojo, ¿no? Evidentemente del trasfondo, ¿no? Sí. Además con colores de la bandera de la República como destonados, ¿no? Es curioso. Y desde esa atalaya, ¿crees tú que Sumar puede comenzar a sufrir los bombardeos, un asedio antes de las elecciones generales, Lucas? Hombre, sin duda, sin duda. Yo creo que, claro, el canal de Red, que ahora está sobre todo activo en Internet, evidentemente es un megáfono político para Podemos, sobre todo para marcar las directrices en fin, a los militantes, a los simpatizantes, es decir, por dónde tienen que ir. Pero a ver, lo estamos viendo, hay muchísimas críticas ya al proyecto de Yolanda Díaz y a la gente de Yolanda Díaz. Fíjate que el canal de Red lleva, bueno, ¿cuánto lleva? Unos cuantos meses, Ese y sí. incluso si incluimos a las bases, la base, el podcast de Pablo Iglesias, y a mí que me conste, nunca, digamos, ha acudido Yolanda Díaz para una entrevista. O sea, si lo piensas, Y eso fíjate que que era nuestra Yolanda, ¿no? El matrimonio eso, decía nuestra eso. Yolanda, ¿no? Nuestra Yolanda, sí, porque ella la invitaban en las cenas y tal, y la consideraban pata negra del pablismo de hace unos años. Mientras que Ábalos, por ejemplo, pues ya le han invitado, o sea, han ido socialistas, pero todavía no ha ido nadie destacable de Sumar. O sea, esto me parece llamativo. O sea, con respecto a lo del canal Red, yo estoy investigando un poco el tema esto de la licencia, a ver si puedo sacar algo más. Porque claro, eso es la TDT aquí en Madrid, es algo muy, en teoría, muy pequeñito, pero yo creo que, o sea, en términos de audiencia no te mueve nada realmente lo de la TDT regional madrileña, porque por lo visto hay varios donde ni siquiera llega, o sea, hablando de bluff, es un pequeño bluff, pero en términos de marketing político sí tiene cierta relevancia, porque bueno, marketing, perdón, mediático, es decir, la idea Sí, de, claro. hombre, está creciendo el proyecto. Y luego habría que ver muy bien quién está detrás de todo eso, porque algunos dicen que con Rouras y otros dicen que sin él, el empresario catalán, tal. Y luego yo en el primer libro, fíjate que hablo de esta, en fin, hago una comparación un poco Correcto. así divertida, polémica con Berlusconi, Silvio Berlusconi, gran Exactamente, es ese magnate. lenguaje, ¿no? Audiovisual que Berlusconi en todas las cadenas de, bueno, la Cinque, ¿no? Que es la famosa, ¿no? Que era el Telecinco italiano, Sí, por así decirlo. sí. Lo importa Pablo Iglesias en su formato audiovisual, ¿no? Sí, bueno, yo explico cómo Iglesias, el joven Iglesias, ¿no? Viaja a Italia, tiene varias estancias en Italia, aprende lo que ya en Italia se están difundiendo, que son los talk show políticos, algo que aquí en España está totalmente ausente. Y que claro, que al fin y al cabo es este concepto que ahora vemos todos los días, pero que hace tipo 10 años no existía. O sea,
¿sabes? Un presentador, los dos bandos, izquierda-derecha. Ahora se mezclan periodistas o casi periodistas por ahí, Ujú. que se pelean, digamos, con las Sí. consignas de un lado y del otro. Opinadores, Lo ¿no? que- O creadores de opinión, ¿no? bueno, sí, a ver, que hay, claro, algunos sí también cuento, hablando de lo que cuento en los libros. En el segundo libro cuento, por ejemplo, pues claro, que hay esos opinadores que recibían por la mañana pues un guión escrito prácticamente. Bueno, eso ocurre con los partidos Sí, políticos. sí. Es decir, antes de ir a entrar en televisión te envían lo que tienes que decir. El Es argumentario. el argumentario, un poco lamentable para quien se define periodista, porque el político yo entiendo que es lo que tiene que hacer. Bueno, en fin, hay mucho de estilo Berlusconi en Pablo Iglesias, también en esa idea que yo creo que Iglesias es un visionario de la televisión, un tipo, un grandísimo comunicador, alguien que entiende antes que los demás por dónde van los tiros. Iglesias dice siempre eh, que los medios de comunicación son la nueva forma de militancia política en el siglo XXI, es decir, ya no son los partidos políticos con sus agrupaciones locales, las sedes, que Mm. vamos ahí, nos tomamos un vino y hablamos, sino que son los medios de comunicación. O sea, la gente se reconoce en un medio de comunicación. ¿Tú de qué eres? Yo soy del Mundo, yo soy del País, yo soy de Antena 3, ¿no? Es decir, lo que vemos es la manera en la que luego nos proyectamos como ciudadanos y votantes. Pero hay un elemento muy interesante en la historia de Berlusconi, muy pequeñito, te lo cuento, es que Berlusconi empieza, digamos, emitiendo solo en el canal local, incluso de barrio, en Milán. Y luego, claro, construye un imperio prácticamente yendo en cada barrio pequeñito, se va expandiendo. O sea, que yo creo que ahora Iglesias cuando dice, bueno, empezamos ahora por Madrid, pero nuestra vocación es Claro. la estatal. Otra vez esta, ¿no? Esta El línea de sistema de comparación. Berlusconi, se ve que las estancias Sí, en Bolonia y en algunas ciudades italianas sí. le surtió efecto y se empapa un poco de esa cultura audiovisual que en Italia ya llevaba bastantes años, desde los años 90, de esas tertulias políticas. Aquí en España existía La Clave, pero era mucho más sesuda, mucho más pausada, esos programas de debate, pero más profundos, en el que se analizaba, bueno, había hasta debates filosóficos, ¿no? También el desaparecido Sánchez Dragó hablaba de literatura, ¿no? Era otra cosa mucho más pausada, digamos incluso ahora podríamos decir aburrida para la audiencia, ¿no? Y él está intentando mover el avispero y además teniendo en cuenta que sabe que Twitch, que YouTube, que las nuevas tecnologías ya han superado a televisión, radio y prensa en cuanto a consumo de medios, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que también intentará, creo, ¿no, Luca? Desmiénteme si me equivoco, que comenzará ese asedio del que hemos hablado a lo que él formó con las mareas y esas redes de esa Siriza que quería crear con Podemos y sus mareas barra confluencias barra círculos, ¿no? En ese aspecto. Sí, a ver, Iglesias denomina a Yolanda Díaz por el año 2012, por ahí, la Syriza gallega. En ese momento hay total coincidencia ideológica, si quieres, entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Bueno, yo diría más bien estratégico política. O sea, la idea de que, en fin, la famosa frase de Iglesias, oye, os dejo la bandera roja, yo lo que quiero es el poder, no, más o menos es ganar, dice él, es ganar, literalmente. Pues es un enfoque que comparte plenamente Yolanda Díaz. O sea, son dos renovadores en aquel momento de la tradición comunista, en fin, o postcomunista, Sí, ¿vale? poscomunismo, exactamente. Uh-huh. Entonces, ahí coinciden plenamente y claro, compran la idea de la Syriza gallega, porque claro, en Syriza era este partido griego de Tsipras, Alexis Tsipras y Varoufakis, que efectivamente estaba rompiendo el tablero político europeo, todas las miradas estaban puestas en Grecia, en fin, rebelión civil de abajo, una nueva izquierda que aparecía y que dinamitaba al PASOK, o sea, la pasokización del PSOE, que era el proyecto originario de Pablo Iglesias, viene también de ahí. Ahora, claro, yo creo que Yolanda Díaz interpreta, todavía sigue en realidad en esta idea de la vocación de la pasoquización del PSOE, pero si quieres por otros medios, te diría yo, y sobre todo con otro estilo, que es el estilo, yo en el libro hablo de un populismo de rostro humano, es decir, una manera como más, Sí, más levantar la voz amable. en exceso, ¿no? Eso, sí, levantar la voz en exceso. La historia de Yolanda Díaz en este libro lo explico. Yolanda Díaz, por ejemplo, fue un concejal en Ferrol y tenía posiciones muy duras, muy antimonárquicas, peculiares. O sea, A rompió un pesar a gobierno. pesar de que en casa tenía, por un lado, a su padre, que es conocido, sindicalista de comisiones,
en Ferrol, pero su madre, que la ruptura del matrimonio pues le afecta, incluso rompe con su padre, ¿no? Por así decirlo, una madre católica practicante, ¿no? Y ella pues, por así decirlo, estaba más cercana a su padre ideológicamente que a su madre, ¿no? Bueno, a ver, la familia de Yolanda Díaz en realidad es una mezcla de la historia, yo creo, de Galicia. Es muy interesante porque tenemos efectivamente el sindicalismo obrero clásico, izquierda obrera, pero también con, en fin, cercanía católica, o sea, que gente que puede ir a la iglesia y también luego a manifestarse en la fábrica. Sí, sí, Y luego también tenemos a parientes familiares del mundo nacionalista gallego. De exactamente. hecho, claro, de hecho, la gran operación de Yolanda Díaz, su gran éxito, es cuando logra acercarse a Beiras, el famoso nacionalista Te lo iba a preguntar, gallego te lo iba a preguntar justo después, pero del ya BNG. nos lo puedes decir, que ese, por así decirlo, cómo convence y al final fagocita a José Manuel Beirás, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Mm. Claro, esa es una operación muy inteligente porque, a ver, Beiras entendía que el nacionalismo se estaba un poco, digamos, enquistando. Él veía todo este movimiento social, esta protesta que nació de abajo y la quería pues aprovechar, renovando también, digamos, en fin, la doctrina, eso, autonomista, nacionalista y tal. Entonces, claro, se une a esta Izquierda Unida, que es el partido de Yolanda Díaz, que por aquel entonces tenía un porcentaje ridículo, en fin, el Bajísimo, sí, sí. 1%, Sí, algo sí. realmente residual. Por eso, de alguna manera, Beiras se rescata a Yolanda Díaz, o sea, la salva políticamente, porque, claro, hacen esta campaña conjunta en Galicia y gracias a Beiras, pues Yolanda Díaz es la número dos de esta nueva coalición de izquierda nacionalista, sobre todo, digamos, bueno, rebelde, de los indignados La y marea, tal. ¿no? Para que la gente lo entienda, lo que se llamó la marea, ¿no? Sí, luego efectivamente más o menos se convierte en la marea. Ahí es un lío que no te lo voy a contar porque Sí, sí. vamos a estar aquí una hora, pero bueno. No, es que. Entonces, pero claro, y luego, claro, ¿qué pasa? Que nada más entrar en la asamblea, en el Parlamento gallego, pues poco tiempo después, Yolanda Díaz pues aprovecha también sus amistades con Podemos para dar el salto a la política nacional. Entonces, Beira se siente traicionado, así lo dice. Es la primera que me traicionó, dice sobre Yolanda Díaz, porque claro, porque él se Y entera de además, la dices en el noche. libro, es la primera en política, persona en política que me traiciona. O sea, ni siquiera en Claro, toda su claro, etapa previa, ¿no? claro, porque él se entera por la prensa de que Yolanda Díaz entra en las listas de Podemos. Y claro, es decir, a ver, él se enfada muchísimo porque se da cuenta perfectamente, pues realmente que le han usado. Evidentemente. Y sigue, por lo visto, muy enfadado todavía. O sea que no. Entonces, nada, pero es que Yolanda Díaz, claro, yo lo que cuento un poco en ese libro es de este perfil, un poco, en fin, de una política realmente, si quieres, de raza, una persona con un instinto de poder notable y con una vocación y ambición destacable. O sea que, claro, Si tuvieras que nosotros definir, ahora. esa era la pregunta. Me estás respondiendo las preguntas, se nota que eres periodista, ¿eh, Lucas? Y que conste en acta que aquí no hemos hablado previamente de preguntas ninguna. Está surgiendo todo y está fluyendo todo tal como está viniendo. Que es como me gustan a mí las tertulias y las entrevistas, que no haya nada precocinado, ¿no? Antes hemos estado hablando él y yo de libros, o sea que libros y libros. Lucas, si tuvieras que definir realmente sin ningún tipo de careta a Yolanda Díaz, ¿cómo la definirías? ¿Dirías que es realmente una desbrozadora o utilizarías otros adjetivos menos violentos, por así decirlo? Bueno, lo de desbrozadora, para ponerle un poco de contexto, es una frase que ella misma dice cuando en Izquierda Unida se da esta lucha interna tremenda sobre la pregunta de si pactar con Podemos, sí o no. Hay unos cuantos dirigentes que no quieren hacerlo. Yolanda Díaz forma parte del equipo que sí quiere, a pesar de que Cayolara la había metido en su ejecutiva y Cayolara, en fin, más o menos tampoco representaba el viejo para ella, lo viejo. Por lo tanto, también ahí algunos hablan de otra tradición. Yolanda Díaz se encarga desde el punto de vista legal, por ejemplo, es quien redacta parte de los informes que luego permiten expulsar a muchos dirigentes críticos sobre este abrazo con Podemos. O sea, yo creo que esto nos describe, nos ayuda a describir, pues, en fin, una persona que yo diría, en fin, muy dura en lo que son las negociaciones, muy decidida, una persona que reflexiona mucho sobre los pasos a dar, pero cuando toma una decisión va hasta la muerte con ella, y una persona, por otro lado, pues muy ambiciosa y realmente dispuesta
en fin, yo te ¿A diría, dejar a no sé. cualquiera en la cuneta por conseguir su objetivo? Bueno, vamos a ver, yo creo que es una persona que tiene una habilidad, la habilidad que tiene es de seleccionar muy bien las personas que le acompañan, busca una fidelidad extrema, se rodea de muy pocas personas de confianza. Esto por lo menos es el modus operandi que hemos visto hasta ahora, por lo tanto analizamos en función de estos datos, desde Galicia hasta Madrid. Yo creo que es una persona, bueno, en fin, yo no sé si la expresión dejar en la cuneta porque, claro, me parece un poco fuerte, digamos, Porque no, pero a lo mejor no es así. bueno, no, yo creo que, en fin, que ella interpreta que la política es un asunto, no es un asunto personal. Es decir, la política es una cuestión casi como los negocios. Es decir, hay una dimensión personal y luego hay una dimensión política. Y en ese sentido ella se mueve. Eh, y yo creo que es una persona con mucha ambición de poder por encima de otros elementos. Es decir, yo creo que la pregunta a la que se le podría hacer a Yolanda Díaz es decir, si está en la política, ¿por qué está en la política? Y mi respuesta es que está en la política por el poder. Eh, por lo Pero tanto, porque está en la política por el poder porque tú crees que hasta que no consiga ser presidente del gobierno no va a parar. yo creo que su deseo es ser presidenta del gobierno, francamente. Ya es vicepresidenta, es ministra del Trabajo, o sea, ya ha logrado, en fin, algo muy grande, si se considera de dónde viene, ¿eh? No hay que Mm. olvidarlo. Ella, yo creo que como carácter también peculiar es que Yolanda Díaz representa un liderazgo solitario. Eso es lo que he podido detectar yo. Y el liderazgo solitario también implica, de alguna manera, que ya que, digamos, eres casi tú contra todo el mundo, pues tengas una grandísima habilidad de seducción, una grandísima habilidad seductora, y la seducción a veces, casi a menudo creo, colinda pues con, en fin, el cambio de piel, una honestidad parcial y sobre todo, claro, un grandísimo instinto en entender por dónde van los tiros y ahí seguir un poco la corriente. ¿Cómo se encuentra ahora mismo, Luca, la relación entre Yolanda Díaz y el denominado Círculo de Galapagar? Bueno, ahora mismo la relación con Podemos está absolutamente rota. Y Yo creo que va a además, ser, sí, sí, que sí, rota completa y de hecho, como hemos hablado, para no reincidir, van a intentar bombardear. Todo lo que se está viendo ahora mismo es un postureo puro y duro entre Moreno Belarra, ¿no? Irene Montero y Ione Belarra. Y bueno, un poco hacer el papel, aunque en el lenguaje no verbal se ve perfectamente que no se tragan, ¿no? O sea, es completamente roto, ¿cierto? sí, bueno, el principal problema de la ruptura entre Podemos y Yolanda Díaz es una cuestión de confianza, o mejor Sí. dicho, de falta de confianza actual. Es decir, cada uno desconfía del otro sector de una manera muy, en fin, profunda y personal. Quizás Montero Eh, fue muy inteligente porque fue la primera en detectar e intentar convencer a Pablo Iglesias de que era una revista y que no era una persona de confianza, ¿no? Curiosamente, ¿no? bueno, es que hay un elemento también destacable en la historia de Yolanda Díaz, que es otro, digamos, elemento de su liderazgo solitario. Es decir, Yolanda Díaz, claro, es cierto que se apoya siempre en personas que tienen más tirón electoral que ella y es el secreto de su éxito tan repentino, pero también es cierto que cuando luego llega a un cargo relevante, pues decide volar con sus propias alas. Es lo que ha dicho, ¿no? En la última entrevista también con Évole. Exactamente. Hay Ujú. que dejar volar a los demás, ¿no? O sea que claro, que en ese sentido es difícil decir quién tiene razón en ese tipo de ruptura o traición entre esos dos sectores, porque claro, es cierto que Iglesias le entrega la vicepresidencia del gobierno, pero también es cierto que la operación es una operación para controlarla y manejarla. Por lo tanto, de alguna manera, ella lo que está haciendo es buscar su propia libertad política. Y como tú bien decías, Irene Montero es la primera que entiende mucho antes de que Iglesias le entregue la vicepresidenta del gobierno, de que quizás hay que desconfiar algo de Yolanda Díaz. Irene Montero es una política que, en fin, que es una política peculiar, pero tiene una habilidad.
tiene bueno, es una política que controla mucho a los suyos y no quiere un milímetro de traición, ¿sabes? Y cuando ve que algo le chirría, Una persona se ve que es observadora y que necesita rodearse de gente de su confianza, cuestión que le ha provocado muchas críticas, como se sabe, en el Ministerio de Igualdad, ¿no? Claro, porque el problema es que la confianza puede ser un valor de tus colaboradores, pero también tienes que buscar la profesionalidad y la capacidad. O sea, Yolanda Díaz, cuando entra en el Ministerio de Trabajo, lo que le dice a Pablo Iglesias es, mira, yo te digo que sí, pero quiero crear mi equipo. Y crea su equipo, es toda gente que viene del sindicato, gente que con experiencia y tal. Oye, que luego, desde el punto de vista de política económica, se puede cuestionar, ¿eh? No te estoy Bueno, diciendo pero digamos, se rodea de personas preparadas, al menos teóricamente hablando, ¿no? Y con claro, experiencia. con experiencia y con capacidad de negociación, que es muy importante. Es decir, son personas que si Yolanda Díaz no está, pueden llevar adelante una negociación con los técnicos Sin del embargo, Ministerio de Montero Hacienda. es diferente. Prefiere tener a personas de su confianza antes de un perfil más preparado, por así decirlo. Eso es. Y esto yo creo que es una señal también de debilidad y de inseguridad por parte de Irene Montero. Pero es cierto que Irene Montero tiene un gran olfato en detectar, uno, las debilidades de sus enemigos, tanto internos como externos, y machacar en ese lado. Y dos, un poco sospechar de todos. A ver, claro, hasta qué punto esto puede ser un poco maniacal, no lo sé. Pero es cierto que Irene Montero desde el minuto uno sospecha de la actividad de Yolanda Díaz, ve que Yolanda Díaz está teniendo una agenda propia, ve que tiene un estilo propio de comunicación política, tanto en las palabras que usas como en sus presencias y ausencias de algunos debates que está marcando Podemos. Véase el comienzo de la ley del sí es sí, libertad sexual, cuando Iglesias acusa al entonces ministro Campo y a Carmen Calvo, Yolanda Díaz desaparece, y Desaparece, también correcto. véase, fíjate, véase también el estilo, en fin, con lo que se propone, es decir, oye, la ropa que lleva, cómo se corta el pelo y tal igual. Interpreta que son todas maniobras para distanciarse de Podemos. Irene Montero es la primera que interpreta que Yolanda Díaz está traicionando a Podemos y es la primera que, en fin, lanza el grito de alarma y, por otro lado, también es la primera que intenta frenarla de alguna manera. Hay mucha irritación en Podemos cuando ven que Yolanda Díaz acaparra todos los focos mediáticos, los periódicos hablan todos bien de Yolanda Díaz, el país la llama la ministra de los pactos. Esto irrita mucho a Podemos porque Podemos tiene un conflicto existencial cuando entra en el gobierno con Sánchez, que es, a ver, ahora, ¿cómo hacemos para tener un pie en el gobierno y otro pie en la calle, ¿sabes? No, pero esa Siguiendo, lucha quizás se haya perdido, ¿no? Porque además las miles de decisiones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional de Podemos ha provocado que los círculos se conviertan realmente en porciones de pizzas, ¿no? Es decir, ese círculo que en principio no se rompía está completamente fraccionado, ¿no? Y podríamos hablar de que es una pizza completamente partida, ¿no? Y eso quizás a Irene Montero fue una visionaria y no se equivocó, ¿no? bueno, es una pizza cuatro stagioni, permíteme decir, o sea, no solo está dividida en cuatro, sino que está con ingredientes mezclados, o sea, Mezclado, exactamente. Además, dependiendo de dónde te comas la pizza, tiene unos ingredientes u otros y está eh, unido a una ideología u otra, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, se ha decidido adelante, en Cataluña hay 7 millones de facciones y en España no se sabe realmente finalmente cómo va a quedar lo que es Podemos, porque sabemos perfectamente, ¿no, Luca, que Yolanda y Sumar van hacia adelante, incluso aun a sabiendas, creo yo, que el PSOE todo lo puede fagocitar. No sé hasta qué punto finalmente ella acabará terminándose de fundir en una gran coalición socialdemócrata y ella acabar siendo una persona socialdemócrata, porque no lo descartaríamos, ¿no, Luca? bueno, eso ya es un futurible muy complicado de ver, Eso es para la verdad cuarta que, novela, ¿no? Lo dejaríamos para la cuarta novela, ¿no? Para... bueno, a ver qué va a pasar, pero la verdad que esto parece, yo pensé, digo, bueno, escribo tres y ya está, pero Creo vamos que a no, ver, ¿eh? porque eso Creo ya... que no. Creo que no. Bueno, hay quien dice que sí, que puede ser una, sí, que puede ocurrir, entre otros el propio Pablo Iglesias, aunque creo que Pablo Iglesias lo dice para descalificar, ¿no? La gente de Yolanda Díaz te lo desmiente, o sea, dicen no, porque a ver, ella sigue teniendo, en fin, el carnet del Partido Comunista y porque saben perfectamente que hay un electorado de izquierda que difícilmente aceptaría esta cohabitación, tal. Lo que pasa es que en la política las cosas cambian, las generaciones pasan, las sensibilidades
las sensibilidades son diferentes. Y, hombre, hemos visto partidos socialistas importantes caer en picado en muy poco tiempo. Oye, es que en Francia el partido de Mitterrand ya no existe. O sea, Bueno, a ver, lo ha asumido realmente Macron, esa socialdemocracia, ¿no? sí, Prácticamente. claro, lo ha asumido Macron, pero lo ha asumido Macron con otra marca política, Sí, con otro evidentemente, claro. estilo y con otros dirigentes. O sea, pero tú fíjate que la famosa serie El Barón Noir, que es de hace poquísimos años, que se la recomienda Sánchez a Iglesias, pues cuenta la historia de un, en fin, dirigente del Partido Socialista francés y que, en fin, todopoderoso dirigente y tal. Pero claro, en realidad ya este partido no existe. En Italia la izquierda ha tenido que cambiar de sigla ya 4 o 5 veces, ¿sabes? Ya no sabe ni cómo se llaman. El PASOK, gran partido de gobierno de izquierda en Grecia, ha desaparecido. La SPD está aguantando, pero así, así. O sea, está en el gobierno, pero con dificultades y con unos verdes que le empujan muy fuertes por el lado tanto de izquierda como de centro. O sea, yo creo que la idea de Yolanda Díaz es que efectivamente después de Sánchez va a haber, en fin, un problema de relevo de liderazgo del PSOE, que el PSOE, ese partido que todo el mundo dice, oye, que esta presencia territorial que tiene, que es verdad, existe, pero ya hasta cierto punto, porque fíjate, aquí en Madrid, agrupaciones socialistas ya casi no existen. O sea, realmente el poder que tiene el PSOE es sobre todo de cargos públicos, o sea, Sí, concejales, sí. ¿no? Alcaldes De y tal. hecho, se ha convertido en el tercer partido de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Ya no es ni siquiera el que le intenta hacer algo Claro, de claro. sombra al Partido Popular, ¿no? Claro, pero eso es brutal, ¿eh? Esto es brutal. Es decir, que tú tengas Más Madrid, que es una marca política nueva, que francamente tampoco sabemos exactamente qué es. Oye, siendo líder hegemónico de la izquierda en la Comunidad de Madrid, que es el motor económico de este país, donde está la capital, administrativo, o sea, es algo muy novedoso. Y ojo, en Cataluña las cosas van como van, en Valencia Bueno, pero en Cataluña también. realmente el PSC, como tú bien sabes, es otro partido diferente. Ahí sí está, sigue teniendo, por así decirlo, ese gusto romántico y les ha venido muy bien el estar un poco fuera de, es Mm, decir, el desmarcarse. Pero mira en Andalucía, te hablo ahora desde aquí, cómo ha perdido la hegemonía de 36 años, ¿no? Después y además no de forma poco a poco paulatina, no. Una absolutísima de las más grandes que se recuerdan desde los tiempos de Manuel Chávez, ¿no? Es decir, cómo de pronto la marca PSOE comienza a desgastarse y ahí aparece Yolanda Díaz, que es lo que yo te mm, estaba mm. comentando anteriormente. ¿La veis realmente intentando dar el asalto a Ferraz? No, a ver, yo no creo que ella quiera dar el asalto. Bueno, a ver, vamos a ver. No dentro, no dentro. Entiéndaseme como una reorganización de toda la izquierda desde Sí, el no, ahora centro. sí, sí. No, yo creo que sí. A ver, es una de las posibilidades, claramente. Es decir, dependerá de cómo vayan las elecciones generales. O sea, si el gobierno revalida, con Pedro Sánchez en la cabeza, pues a ella solo le quedará ser vicepresidenta. Vamos a ver si primero o segunda, en primer lugar, que esto es muy importante, muy, muy importante, porque claro, si ella tiene una formación política que aporta y llega al gobierno, puede pedir ser vicepresidente primera. Hombre, Y si claro, está en y torno a los entonces 50, si está en torno a los 50 diputados como se prevé, Eso es lo que dicen también el PSOE 40-50. Y claro, también no descartes la posibilidad de que Pedro Sánchez, en fin, en el caso de que revaliden, no concluye su mandato. O sea, que después de 2 años quizás se vaya a la Unión Europea que eso también es una posibilidad muy real, ¿eh? Que no se está comentando mucho, pero existe. O sea, que Sánchez aquí lo hemos revalida comentado, Luca. De hecho, se está hablando de también. la Secretaría General de la OTAN como un posible destino Sí, pero la OTAN sería, si no me equivoco, en septiembre, octubre, noviembre, cuando se tiene que decidir. Y francamente creo que Sánchez, si le gustaría, le encantaría. Lo veo complicado porque creo que normal sería darle este tipo de papel a algún representante de un país de Europa Oriental por el tema de Ucrania. O sea que yo creo que en eso Sánchez tiene un poco de pequeña mala suerte geopolítica. Yo lo que me refiero es más bien en ámbito de Comisión Europea, Sí. después del mandado de Ursula von der Leyen, en fin, quiero decir, la idea de que si Sánchez gana las elecciones, no sé si va a concluir la próxima legislatura, quizás hace 2 o 3 años, y luego si tiene la posibilidad de irse a Europa, efectivamente, con un cargo muy destacado, lo podría hacer e incluso lo podría, digamos, vender como, en fin, un gran servicio a la sociedad europea y socialdemócrata y tal y cual. Y entonces, claro, si Yolanda Díaz fuera vicepresidenta primera, pues quizás va a cerrar la legislatura como presidenta del gobierno. No te quepa ninguna duda de que ella quiere ser presidente del gobierno. Ella lo ha dicho el 2 de abril. El libro mío salió 3 días antes de que ella diera el anuncio y en el libro yo cuento eso, o sea, este planteamiento para ser presidente del gobierno. Yo cuando lo escribo, te soy sincero, también decía, uy, 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 digo, a mí la gente aquí me va a decir que soy, ¿sabes?, un exagerado.
Pues no, lo ha dicho ella. Afortunadamente lo ha dicho ella también, o sea que, vamos, ha confirmado en prime time la tesis del Última, libro. última pregunta, Luca. Con todo este panorama, con toda esta situación en la que en este camino de Yolanda hacia arriba, hemos visto que algunas en este caso, como Mónica Oltra o Ada Colau, han ido poco a poco como desapareciendo del mapa, quizás en esa metamorfosis que ella misma ha ido haciendo de intentar aglutinar desde la izquierda más izquierda y poco a poco se ha ido centrando en su discurso, viendo que como decía el otro día Esteban González Pons, cuando los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo y hay un gran pozo y aparecen los vampiros de la política, pues quizás ese pozo que hay en el centro lo quiera ya ir rellenando poco a poco desde la izquierda, evidentemente. Y mi última pregunta es, tal como tú también planteas un poco en el libro, que no quiero tampoco desvelar el final, sino que la gente lo compre, que recuerde que está ahora mismo en el top 3 de ventas, el libro de Luca Costantini, Yolanda Díaz, La seducción del poder. ¿Tú crees que en toda esta situación Pablo Iglesias está dispuesto, o incluso, y en este caso sí, Pablo Iglesias, de soltar realmente el bastón de mando y entregárselo a Irene Montero, o claudicará ante la seducción de Yolanda Díaz, de nuestra Yolanda? Nuestra ayuda. No, no, no. Iglesias va a resistir claramente, es lo que te decía al principio. Va a demostrar su planteamiento en ese momento es demostrar que el proyecto de Yolanda no funciona, así de claro. Pero se estrellará Eh, seguramente. bueno, ya veremos, ya veremos. Yo creo que en ese momento, a ver, las cosas son dos. Que sí, Podemos va a seguir en su recorrido de guerra absoluta por tierra, mar y aire contra Podemos, guerra en la sombra. Ahora, por ejemplo, en Cataluña están diciendo los suyos de votar a Esquerra y no a Ada Colau. O sea, estamos en este tipo de maniobra. Tú imagínate, hombre, llegar a un acuerdo después de todo esto va a ser complicado, ¿eh? Porque, Ujú. claro, son personas los políticos, no hay que olvidar. Entonces, ese es el planteamiento. Entonces, hoy Holanda se baja los pantalones en una futura negociación después del 28 de mayo, da a Podemos todos los poderes de sumar, cosas que yo creo que no va a suceder porque simplemente Yolanda Díaz también está en una fase de su vida en la que es ahora o nunca. O sea, hay que entender eso, es que esto ahí ahora se la quiere jugar. Por fin tiene su propio partido, su propio proyecto y vamos, va por todas. Entonces, yo creo que Iglesias efectivamente apoyará la candidatura de Irene Montero, candidatura alternativa en la izquierda, una candidatura que tendrá una vocación de eje entente con Esquerra Republicana y Bildu, no en las elecciones, digamos, no como lista, no como coalición electoral, pero sí como coalición luego en el Congreso, y no descarto que Pablo Iglesias aparezca en la nueva lista de Podemos para las generales en algún, puede ser incluso de número dos, simbólico, ¿sabes? Un poco para atraer a los votantes, pero dudo de que quiera volver al Congreso. Dicen de Pablo Iglesias que él está muy feliz ahora en su nuevo papel de, en fin, empresario La tuerca audiovisual. 2.0. Sí, por lo tanto, pero sí que puede estar de manera instrumental en las listas, poner su cara otra vez y su nombre, y en fin, y luego cuando se vota, pues dar La un paso última vez no atrás. le fue bien en Madrid, es cierto, ¿eh? La última vez no le fue bien, pero bueno, Bueno, ahí no le fue bien, pero salvó el partido, porque en sí, realidad sí, sin él hubieran estado fuera de la Asamblea. Vamos para a la ver salud. ahora cómo va la candidata Alejandro Jacinto, que lo tiene complicado para superar el 5%. Pues se ve un panorama, la verdad, un otoño bastante caliente en España. Va a ser un otoño, a ver cuándo convoca el presidente las elecciones. Calculáis desde Madrid que aproximadamente sea en diciembre, ¿no? Justo antes de la Navidad, Sí, probablemente, para no mezclar fechas justo antes de la Navidad, con la gente ya en las calles, que haya cierto temblor, eso ¿no? es. En la sociedad, y de ahí saldrán unos resultados que seguramente, como tú bien dices, pues se salvarán los muebles. Y bueno, yo creo que te va a dar para un cuarto libro, creo yo, Luca, Vamos a ver. ya vas a tener que colocar la portada de color rosa, porque es el color que ha elegido Yolanda para su proyecto. Ese magenta, no es rosa, es magenta. Ese Bueno, yo color. creo que es un rosa melocotón, ¿no? ¿No te parece que es un Sí, rosa, sí. un rosa un poco... Yo de colores siempre digo que la paleta de colores mía no es muy acertada, pero sí ese magenta anaranjado Mm. bueno, todo está cogido con esmero. Es curioso, ¿no? Como ni es el rojo rojo donde ella comenzó, ese Partido Comunista, ni es el naranja de Ciudadanos ya prácticamente desaparecido del mapa, ¿no? Es curioso cómo está en ese, pero también está ese rosa de las confluencias, etcétera, etcétera. En fin, a ver cómo queda. Lo que está claro es que nos volvemos a decir.
La esfera de los libros, Yolanda Díaz, La seducción del poder, la última de las ediciones de esa trilogía que Lucas comenzó allá por el año 2019, ¿no, Lucas? Fue cuando comenzaste, 2018-19, ¿no? Fue la... De 19, sí, el primero, aquí mando yo, sale cuando poco antes de que se vuelva a repetir las elecciones generales, o sea que Exactamente. también Y aquello después, fue... Yo te recuerdo que en aquel momento de Pablo Iglesias y tal, ya se le daba por muerto a Pablo Iglesias y luego sí, acabó vicepresidente del gobierno, o sea que, cuidado. no estaba muerto, estaba de parranda y ojo porque Eso es es. verdad que el poder de la palabra al final siempre es muy importante y bueno, y Sumar va a tener ahora un hándicap que es que no se presenta ni a las municipales ni a las autonómicas. Su gran prueba de toque, su gran prueba de fuego será en el otoño, invierno, con esas elecciones generales. Lucas, ha sido un placer. Enhorabuena por lo que estás cosechando en apenas 20 días, casi un Mm. mes prácticamente ya. Y estás ahí en el número 1 de actualidad política, el número 3 actualmente según Amazon, que es la que un poco ahora canaliza muchas de las ventas, ¿no?, de libros. Y hay que seguir escribiendo sobre actualidad, sobre política, y además de una forma tan objetiva. Se agradece, Lucas, se agradece cómo Gracias. no hay ideología, hay hechos. Y eso es muy importante para que la gente Mm. lea y sepa que no es un libro doctrinario, sino que es un libro No. de hechos, de actualidad, sin Mm. ideología. La ideología la deja fuera de la Y con puerta, matices, y con evidente. Y matices. con datos, Mm. que es muy importante. Lucas, un placer y les emplazo a la siguiente entrevista que será, ojo, con el señor Gañán, que se presenta en las elecciones de Sevilla Capital con una plataforma ciudadana que va a dar mucho que hablar. Se llaman Sevillanos. Ojito con esto. Nos vemos en el siguiente programa.